Conocen las dos opiniones contradictorias del doctor Blume Fortini emitidas en momentos distintos. La primera, en su condición de presidente del TC, donde afirmó que la edad de 75 años era solo un límite para acceder al cargo, pero no para ejercerlo por el periodo de 5 años. Y su segunda opinión, emitida recientemente, ya como abogado en ejercicio y miembro del TC, opinando todo lo contrario. Hola amigos, sean bienvenidos a su canal de Te lo voy contando. Los dos últimos miembros de la Junta Nacional de Justicia, la doctora María Zavala y el doctor Guillermo Thornberry, se adhieren a la defensa hecha por los abogados. Ahora, ellos tratan de ilustrar que no hubo ninguna violación a la Constitución y piden que se archive la acusación constitucional hacia los miembros de la Junta Nacional de Justicia. Tiene la palabra la señora María Amabilia Zavala Valladares para ejercer su derecho de defensa hasta por 17 minutos, tiempo que podrá compartir con su abogado. Muy buenos días, señor presidente del Congreso de la República, señoras y señores congresistas. Agradezco la oportunidad que nos brinda mi abogado defensor, doctor Samuel Abad, y a mi persona, para exponer nuestros argumentos de defensa, y tengo la seguridad que estos serán analizados con objetividad, razonabilidad y proporcionalidad. Pues eso es lo que espera la ciudadanía de todas sus autoridades y de sus instituciones tutelares. Con relación al tema en controversia, diversos juristas han emitido comentario y opinión, como es de conocimiento general. Algunos refutan lo propuesto en el informe hoy sometido a vuestra consideración, mientras que otros lo respaldan. Incluso hay quienes plantean fórmulas intermedias. Visto este conjunto de variadas opiniones, es importante resaltar que en el terreno de la interpretación de la argumentación jurídica, cuando nos enfrentamos ante problemas interpretativos, no siempre resulta posible afirmar, como si se tratase de un dogma de fe, que para el problema planteado existe una sola respuesta. ¿Quién puede rogarse ser el dueño de la verdad cuando se busca dar respuesta a un problema de interpretación jurídica? ¿Aquel que se apoya en la mayor cantidad de normas legales? ¿En una mayor cantidad de jurisprudencia del Tribunal Constitucional o de tribunales internacionales? ¿En la mayor cantidad de titulares de la prensa a favor? ¿O quien obtenga la mayor cantidad de votos en respaldo de su propuesta? La propia Corte Suprema, en ocasiones, tiene que convocar a plenos jurisdiccionales para uniformizar criterios. En la resolución del Tribunal Constitucional y de tribunales internacionales advertimos muchas veces votaciones divididas e incluso contradictorias. Lo mismo ocurre en las votaciones del Congreso de la República. Todas estas decisiones controversiales admiten crítica y motivan reflexión. Ello constituye un ejercicio democrático del derecho a formular crítica respecto de las decisiones jurisdiccionales y administrativas. Pero no todo cuestionamiento, no toda opinión divergente respecto de la decisión controvertida puede ser causa suficiente para promover la censura o sanciones de quienes, en el ejercicio de sus funciones, emitieron tal decisión. En este orden de ideas, por citar un ejemplo, cuando el TC ha resuelto anular algunas decisiones de la Corte Suprema por considerar que su interpretación de un precepto constitucional no fue correcta, eso no ha generado ninguna responsabilidad de orden disciplinario ni penal contra aquellos jueces supremos que emitieron la decisión anulada, por cuanto un juez no es pasible de sanción alguna por causa de la discrepancia con su criterio jurídico. De lo contrario, estaríamos fomentando una práctica perniciosa y lesiva al orden constitucional, donde la discrepancia de criterios sobre la interpretación de la Constitución habría que sancionar al pensamiento disidente. Esto constituiría una práctica contraria al principio de razonabilidad e interdicción de arbitrariedad. Por ello, señores y señoras congresistas, antes que emitan su voto con relación al asunto controvertido que hoy nos convoca, les pido preguntarse lo siguiente. ¿Existe certeza irrefutable, plena y absoluta de que la interpretación jurídica propuesta en el informe que se pone hoy a votación es la única respuesta? ¿O es un asunto opinable? Se puede afirmar en forma categórica, con verdad absoluta, como propone el informe, que la edad de 75 años constituye un límite tanto para el acceso
como para limitar temporalmente el ejercicio de la función pública del miembro del Pleno de la JNJ? ¿O también se puede admitir como opción interpretativa válida que esa edad solo constituye un límite para el acceso a dicha función? Ustedes ya conocen el criterio interpretativo de la JNJ con relación al tema en controversia. Del mismo modo que conocen la postura y razones formuladas en el informe de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales. Algunos de ustedes están de acuerdo con los argumentos del informe, otros con los de la JNJ, y hay aquellos que se podrían abstener por tener dudas sobre cuál postura tiene mejores razones. Ese solo hecho revela que el tema es controversial. Pero ustedes deben tener muy en claro otro tema esencial, que para que se configure una infracción constitucional, debe de existir absoluta certeza de que se ha vulnerado un mandato constitucional expreso e inequívoco. Señoras y señores congresistas, para analizar si la opinión contenida en el informe de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales constituye la única respuesta correcta al tema en debate, que refuta en forma absoluta y convierte en absurda e insostenible cualquier otra opinión distinta, ustedes cuentan por lo menos con la siguiente información. Conocen el texto del informe aprobado por la Subcomisión de Acciones Constitucionales y opina que alcanzar los 75 años es un límite para seguir ejerciendo el cargo de miembro del Pleno de la JNJ. Conocen la opinión de algunos juristas que consideran que el informe en mención arribó a una conclusión correcta, y la opinión de otros juristas en sentido contrario. Conocen que en el Congreso también hay opiniones divididas al respecto. Este solo hecho revela que el tema es opinable. Conocen de un reciente fallo del TC que al momento de declarar fundada la demanda de amparo del señor Marco Tulio Falconi Gallardo, disponiendo su incorporación como miembro de la JNJ, también sostiene el mandato de todos los que juramentaron para ese cargo en el año 2020 es de 5 años. Conocen las dos opiniones contradictorias del doctor Blume Fortini emitidas en momentos distintos. La primera, en su condición de presidente del TC, donde afirmó que la edad de 75 años era solo un límite para acceder al cargo, pero no para ejercerlo por el periodo de 5 años. Y su segunda opinión, emitida recientemente, ya como abogado en ejercicio y en miembro del TC, opinando todo lo contrario. Ello también revela que para el propio doctor Blume, el asunto en cuestión era y sigue siendo un tema controvertido, donde variar de opinión para un sentido u otro solo ratifica que no se trata de una verdad absoluta. Conocen que al momento de declararse la elección de los 7 miembros de la JNJ y de sus 7 suplentes, ningún miembro de la comisión emitió un voto en discordia o formuló reserva en sentido contrario o distinto a que la edad de 75 años era solo un límite para acceder al cargo, pero no para dejar de ejercer el mismo. Es más, en la lista de suplentes de la comisión especial se incluyó expresamente a 3 postulantes que se encontraban exactamente en la misma condición de la doctora Inés Tello de Ñeco. En caso de haber sido nombrados, habrían cumplido 75 años en pleno ejercicio de la función. 2 de ellos a los 5 meses y 1 a los 3 años. En el acta respectiva no se señaló que en el caso de acceder a cargo tendría que cesar en el mismo al alcanzar dicha edad, lo que es coherente con la opinión originaria del doctor Blume, que fue aceptada por todos los integrantes de la comisión especial, incluyendo al doctor Lecaros, quien nunca emitió un voto en discordia, aceptando unirse a la votación unánime que recogió la tesis interpretativa originaria propuesta por el señor. Conocen que el entonces defensor del pueblo, señor Walter Gutiérrez Camacho, juramentó a todos los integrantes de la JNJ en el año 2020, sin reserva ni distinción alguna para el caso de la doctora Inés Tello de Ñeco. Conocen que existen proyectos de ley presentados para aclarar que la edad de 75 años no es solo un requisito de acceso a la función, sino también un límite para ejercer el cargo. Esto ratifica que para quienes presentaron tal proyecto de ley, las normas actuales dejan un espacio de interpretación que admiten ambas posibilidades.
Lo único evidente, la única verdad que se puede sostener en forma objetiva e incontrovertible es que si la edad de 75 años es solo un límite de acceso a la función, pero no un límite para su ejercicio, o si es un límite para ambos. Constituye un tema opinable. Y eso es razón suficiente para que resulte improcedente concluir que los miembros de la JNJ hemos incurrido en una infracción de la Constitución, por cuanto, como lo hemos demostrado, no existe unanimidad o uniformidad de criterios ni certeza sobre cuál debería ser el sentido interpretativo final sobre el tema en controversia. Solo existen posturas distintas al respecto, todas ellas razonables. Finalmente, señoras y señores congresistas, quien habla ha sido servidor y funcionaria pública. He tenido el honor de ser ministra de Estado en la cartera de Justicia. He seguido la carrera judicial y también he sido fiscal. Y siempre mis decisiones judiciales y administrativas se ajustaron a ley, a mi criterio de conciencia. Por todo lo expuesto, declaro que cuando fui convocada para participar en el pleno de la JNJ que aprobó el acuerdo plasmado en la resolución 224-2020 JNJ, al igual que los demás miembros de justicia, obré de buena fe, en cabal ejercicio de mis funciones y en base a los informes técnicos de las autoridades competentes, para un mejor respaldo de la decisión adoptada. Pero jamás respondiendo a criterios políticos ni a ningún interés subalterno. Por lo expuesto, al considerar que no he infringido la Constitución, ni tengo un conflicto de interés en mi actuación como miembro titular de la Junta Nacional de Justicia, solicito no se apruebe la acusación constitucional en mi contra. Muchas gracias por su atención, señoras y señores congresistas. Bien. Tiene la palabra el señor Guillermo Santiago Tomberry Villarán para ejercer su derecho de defensa hasta por 17 minutos, tiempo que podrá compartir con su abogado. Yo primero quiero expresar mi adhesión a todos los argumentos ya vertidos por quienes me han antecedido en el uso de la palabra, y voy a ser bastante breve en cuanto a mi intervención, solamente para soslayar, para subrayar algunos argumentos que creo deben ser tenidos en cuenta al momento de tomar una decisión tan trascendental para el país como la que en este momento nos ha convocado a este recinto. Los abogados, pues, somos traductores en dos sentidos distintos. Por un lado, traducimos la Constitución, las leyes, los contratos, las sentencias, para explicárselas a quienes no son abogados. Esto es, a la ciudadanía en general, como estudiantes, por ejemplo, o cualquier ciudadano de a pie que está interesado en saber sus derechos, que debe estar informado sobre cuáles son sus deberes. Traducimos hechos del mundo real y los adecuamos a las categorías jurídicas de nuestro ordenamiento legal. Una función muy importante que involucra no solamente un ejercicio profesional o un desempeño de cualquier tipo, sino que es fundamentalmente pedagógico. Cuando nosotros interpretamos el derecho, estamos ejerciendo una labor pedagógica hacia la ciudadanía. Por ello, en dicha labor, como traductores del derecho, por llamarlos de esa manera, es que acudimos a criterios de interpretación de la ley, que fueron desarrollados desde hace casi 2 siglos, que nos otorgan una serie de razones objetivas de interpretación jurídica. Allí no consideramos criterios morales, religiosos, estéticos, políticos y demás, sino únicamente criterios jurídicos.
en el marco de las normas que forman parte de nuestro sistema jurídico y que este poder del Estado es el que emite, le da seguimiento, lo puede modificar, le da contenido a una serie de derechos, de deberes y de convicciones sobre cómo se debe desarrollar la convivencia social. Fruto de esta labor interpretativa, podemos encontrar pues diferentes interpretaciones posibles, eso es correcto. Unas afirmativas y otras negativas. De un deber, de una obligación, por ejemplo. Y según acudamos a un solo criterio de interpretación, a alguno de ellos o a todos ellos. Es importante por eso ese conjunto de criterios que usemos para hacer una interpretación que va a tener consecuencias sobre los derechos y los deberes de todos los ciudadanos. En el caso que nos convoca hoy día ante este poder del Estado, existen dos posibles interpretaciones que de alguna manera ya han sido mencionadas. La que postulan la ley y los señores integrantes de la Comisión Permanente del Congreso de la República. Y la que realizamos las y los integrantes de la Junta Nacional de Justicia. Ambas interpretaciones seguramente serán objeto de continuo estudio en las facultades de Derecho del país, porque esta es una circunstancia que es ya de por sí histórica. No solo ahora, sino a lo largo de la historia. Esta es una decisión la que se va a tomar hoy día, que va a tener repercusiones muy importantes a futuro en el desenvolvimiento de las relaciones entre los poderes, básicamente en este caso entre poder legislativo y poder judicial, y entre el poder legislativo y los organismos constitucionalmente autónomos. La pregunta es, ¿el Congreso de la República puede sancionar a la Junta Nacional de Justicia por discrepar con su criterio interpretativo? El Tribunal Constitucional al respecto ha precisado lo siguiente: el juicio político es un procedimiento de contenido eminentemente político, seguido en su totalidad ante el Congreso de la República, en el que éste tiene la potestad de sancionar al funcionario por razones estrictamente políticas. El expediente 6/2003 del Tribunal Constitucional. Pero también señaló que en el juicio político la sanción y en su caso la inhabilitación deberá estar enmarcada dentro de los cánones constitucionales de proporcionalidad y razonabilidad. Nos preguntamos en este caso, ¿es posible, es necesario aplicar estos cánones constitucionales de proporcionalidad y razonabilidad? Nosotros pensamos que sí, que es fundamental. Esto está en el expediente 13/2009 del Tribunal. Y nosotros compartimos este criterio de quien tiene como función ser el, digamos, por llamarlo de alguna manera, el guardián de la Constitución. En dicho análisis de proporcionalidad y razonabilidad, es que considero que la discrepancia de los criterios interpretativos no da lugar a una sanción como la que se propone. Ya lo dijo el actual Tribunal Constitucional hace unos días: la Constitución es una norma política que encierra distintas opciones axiológicas, al igual que imprecisiones y un amplio margen de flexibilidad. Subrayo esto, un amplio margen de flexibilidad. Esto está en el expediente 1619/2023 del Tribunal. Por ello, al interpretarse una norma, esta norma fundamental, es normal que se pueda llegar a distintas interpretaciones, que son posibles. ¿Qué se hace entonces en estos casos?
La Corte Suprema de Justicia y el Tribunal Constitucional hace mucho que ya nos dieron la respuesta a esta pregunta. La Sala Penal Permanente de la Corte Suprema en la casación 870-2019 Ayacucho estableció que ante distintas interpretaciones posibles, la interpretación que prima es, paso a citar, la que otorga mayor, mejor o más amplia protección de los derechos. Y esto lo subrayo. El Tribunal Constitucional, en similares términos, precisó que las interpretaciones de los operadores jurídicos deben orientarse, paso a citar, por el principio de mayor protección y más amplia cobertura que pueda brindar determinada interpretación en un caso concreto. Cierro comillas. Incluso el propio Tribunal Constitucional estableció que ante interpretaciones distintas entre el Poder Judicial y el Tribunal Constitucional, prima aquella interpretación que, paso a citar, ponga de manifiesto la mayor protección a un bien constitucional determinado, en el expediente 4853 del 2004 del Tribunal. Entonces, señoras y señores congresistas, por su intermedio, señor presidente, el que les habla realizó dicha interpretación que otorga mayor, mejor o más amplia protección a los derechos fundamentales, como lo hicieron mis colegas de la Junta Nacional de Justicia. Por ello, consideré de forma conjunta los artículos 155 y 156 de la Constitución y un informe técnico que emitió el Servir, por los principios que acabo de enunciar, que ya han sido consignados tanto por el Poder Judicial como por el Tribunal Constitucional. Además, consideré la Ley Orgánica de la Junta Nacional de Justicia, que este mismo Poder del Estado emitió, no prevé expresamente la edad como causal de vacancia o cese de sus integrantes, porque yo, por lo menos personalmente hablo, interpretar el derecho en tal sentido. Hacerlo si hubiera sido grave por las consecuencias que ya alguien que me concedió el uso de la palabra ha explicado claramente. Esta forma de interpretar el derecho, apegada a criterios jurídicos definidos y conocidos por toda la comunidad de abogados del país y del extranjero, la realicé durante toda mi vida profesional en nuestro país y en el extranjero. Así lo hice, por ejemplo, cuando fui presidente del Consejo Directivo de los CIPTEL, cuando fui subjefe nacional del RENIEC, cuando fui presidente de OCINERC. En fin, lo mismo hice cuando fui oficial en funciones de un organismo internacional como oficial senior del programa de Derechos Humanos y Desastres Naturales del Centro Internacional de Investigaciones para el Desarrollo, cubriendo toda América Latina y el Caribe, o cuando fui docente, y también fui consecuente en mi actuar como abogado, docente universitario y como servidor público, siempre apegado al derecho. Por ello me permito invocarles que en el debate subsecuente a esta presentación se reflexione y se discuta con amplitud de criterio, con anteposición de la razón y de los objetivos que todos los peruanos compartimos, o por lo menos debiéramos compartir, para poder lograr una sustancial mejora en la vida social y económica de nuestra patria. Gracias, señor presidente.